nuevo día, una gran bendición. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Querigma, un mensaje al corazón. El concepto de felicidad y de alegría que propone el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, hablando precisamente de las bienaventuranzas, está en contraposición con lo que muchas mentalidades de hoy piensan y muchos corazones hoy sienten. Muchas personas consideran que ser feliz es tener cosas. Muchas personas consideran que ser feliz es vivir de apariencia. Estamos en la cultura de la imagen, en donde lo más importante es aquello que se muestra. Es tan importante aquello que se muestra que olvidamos ser. Y olvidamos ser siendo con los demás. Bienaventurados nos reclama y nos dice hoy el Evangelio y nos recalca una vez más que es bienaventurado aquel que es feliz, pero que es feliz aquel que es perseguido, aquel que es pobre, aquel que llora. Es un mensaje en contraposición a lo que el mundo de hoy nos propone. Pero dejemos que sea hoy Lucas, en este sexto domingo del tiempo ordinario, el que nos hable y el que nos comunique palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los 12. Se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan, y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. Y esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querigma. Aquí en este evangelio el maestro está en una llanura. Y está en una llanura donde hay verdor, donde hay reposo, donde hay tranquilidad. Y muchos van en esa tranquilidad y en ese reposo a escuchar la palabra de Dios. Pero el maestro está en pie, se paró en una llanura, porque ya no está en la cátedra de Moisés como en el Antiguo Testamento se solía los grandes maestros y profetas a predicar. Ahora él está como quien tiene autoridad y como el maestro de maestro, predicando una palabra que salva, pero también hablando de la sabiduría de la vida, iluminando la historia y las situaciones actuales del hombre, del oyente, del creyente, de aquel que desea encontrar a Dios en lo cotidiano, en el día a día. Pero había mucha gente, había una gran muchedumbre y un gran grupo de discípulos. Y él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: bienaventurados. Y por eso decía al inicio que este mensaje de las bienaventuranzas es una contraposición con lo que el mundo de hoy nos dice. Porque el maestro dice: bienaventurados los pobres. Hoy la gente anda loca por buscar riqueza. Hoy muchos se pueden aprovechar del evangelio hablando de una gran verdad, enriqueciéndose. Hoy se habla del bien común y encontramos a muchos en la política llenándose el bolsillo con el dinero de los pobres. Hoy aprovechamos nosotros cualquier circunstancia para pasar por encima del otro. Hoy, con tal de tener, se roba, se mata, se calumnia, se persigue, porque lo importante es tener, porque nadie quiere ser pobre, ¿verdad? Todo el mundo desea tener, pero desean tener a costa del sufrimiento y de la pobreza de los demás. Y el maestro hoy nos dice que bienaventurados son los pobres, ¿verdad?
Y más adelante el maestro dice, bienaventurados los que ahora tienen hambre. Tanta hambre y tanta necesidad en el mundo. Y sin embargo, muchos hogares donde la comida se bota. Aquellos que llaman países desarrollados, donde botan toneladas y toneladas de alimento y de comida. Y a eso llamamos una sociedad incluyente. A eso llamamos una sociedad equitativa. A eso llamamos una sociedad donde hay igualdad. Y el maestro dice, bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Pero también dice el maestro, bienaventurados los que ahora lloran. Nadie quiere sufrir. Hoy evadimos el sufrimiento. Hoy la gente está en una necesidad profunda de encontrar la tranquilidad y la paz. Y por eso hay mucha gente que hoy busca el yoga, hoy buscan muchas prácticas orientales incluso, hoy puede mucha gente buscar el reiki, hoy mucha gente puede buscar insaciablemente tantas prácticas de meditación para encontrar un poco de paz. Pero también hay mucha gente que evade el sufrimiento, una conducta evitativa, y son las personas que tienen que sentirse bien a costa de cualquier medio. Y por eso les tenemos a veces miedo a la soledad. Le tenemos miedo a sentirnos solos. Y por eso hay tantas personas deprimidas. No estoy diciendo que para poder conquistar el reino de Dios, entonces tenemos que buscar a costa de todo, ser pobres, no tener nada, pasar hambre y llorar. No, esto no es lo central del Evangelio y esto no es lo que el Señor nos quiere decir. Es aprender a descubrir la mano de Dios en aquellas circunstancias que nos pueden tocar. Que cuando tengamos hambre o cuando tengamos pobreza o cuando tengamos llanto y sufrimiento y dolor, aprendamos a descubrir que allí también podemos encontrar paz, alegría y un tanto de felicidad. Y no estoy hablando de la felicidad de una manera utópica. Yo no estoy hablando de la felicidad como utopía, como carencia y ausencia de sufrimiento y de dolor. Mire, venimos en medio de llanto y nos iremos en medio del llanto. El dolor definitivamente, nosotros no podemos cambiar esa realidad del dolor, ¿no? El dolor no se puede rechazar. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es opcional. Ojo, y es importante que lo entiendas. Pero este mensaje de las bienaventuranzas tampoco es un mensaje para masoquistas. Tampoco es un mensaje para aquellos que piensan que por llorar más o pasar más hambre o sufrir más persecuciones van a tener más cerca el consuelo de Dios. La misericordia de Dios surge para los buenos y para los malos, dice la palabra. Pero es descubrir cómo podemos encontrar la paz de Dios en medio de esas circunstancias. Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten. Hoy cuando vivimos siempre de la imagen de caerle bien a todo el mundo, de que nadie nos critique, de que nadie nos persiga, de que pensamos ser personas agradables solamente por tener contentos a todo el mundo, el Señor nos dice, cuidado porque te van a insultar, porque te van a excluir, porque para muchos no serás interesante, cuidado porque te van a rechazar, no por eso nos vamos a entristecer. Cuando tengamos que vivir circunstancias adversas, debemos encontrar fuerza en el poder de Dios, pero no por eso perder la fe ni la paz, porque allí también podemos encontrar el consuelo divino. Y dice el maestro, alégrense, la bienaventuranza, la alegría que viene y que procede de Dios. Y diría San Pablo, sé agradecer al Señor cuando tengo y cuando no tengo, cuando como y cuando tengo hambre, cuando estoy en paz como cuando tengo persecución. Él había entendido la sabiduría de la vida y el maestro dice, alégrense y salten de gozo porque su recompensa será grande en el cielo.
¿Será que tu alegría, tu paz depende simplemente de las circunstancias? ¿O aprendes a descubrir que tanto en pobreza, en riqueza, en salud y en enfermedad eres de Dios? ¿Eres capaz de entender que tanto en vida y muerte tu vida depende de Dios y es de Dios? Mira, cuando tengas que pasar hambre, bendice al Señor. Cuando tengas alimento también. Cuando has tenido que llorar, bendice al Señor. Y cuando has tenido que reír, bendícelo también. Cuando eres alabado y exaltado, pero cuando te critiquen y te dejen por el suelo, también dile bendito sea Dios. Pero recuerda que tu aprobación y tu concepto como hijo y como hija de Dios no depende de la boca humana, sino que depende del criterio divino. Y para muchos podrás estar elevado a lo más alto y podrás estar denigrado a lo más bajo. Pero yo quiero que entiendas algo, que en medio de cualquier circunstancia, independientemente de la que sea, tú eres hijo e hija de Dios y ese es tu mayor título. Que las circunstancias de la vida no te aparten y no te cieguen ante la creencia extraordinaria de que eres hijo e hija de Dios. Tú quieres ser bienaventurado y bienaventurada, comienza por vivir este evangelio. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.